La Sinfonía del Universo, descifrando la teoría sintérgica. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Capítulo 1. El universo sintérgico. La realidad es mucho más de lo que nuestros ojos ven y nuestros sentidos perciben. Detrás del velo de lo tangible, se esconde un campo infinito de posibilidades, un tejido universal donde todo está conectado, donde cada pensamiento, cada acción y cada experiencia tienen un lugar y un propósito. Esta es la premisa central de la teoría sintérgica, una propuesta que no solo desafía nuestras creencias sobre la realidad, sino que promete transformarlas. Desde las primeras civilizaciones, los humanos hemos intentado descifrar el misterio de nuestra existencia. Los sabios, los científicos y los místicos, aunque desde caminos distintos, han llegado a una misma conclusión: el universo es una unidad indivisible. En este libro, exploraremos esa unidad, no como una idea abstracta, sino como algo que se puede vivir, experimentar y entender. El viaje que estás a punto de comenzar no solo cuestionará lo que crees saber, sino que también te ofrecerá herramientas para observar el mundo desde una nueva perspectiva. Al terminar estas páginas, ya no serás el mismo, porque habrás explorado un campo donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran para responder las preguntas más profundas de la humanidad. El cielo nocturno siempre ha sido una ventana al misterio. Para Samuel, un joven físico obsesionado con las leyes que rigen el universo, las estrellas eran algo más que puntos luminosos. Eran la promesa de que había algo más allá de lo que sus ecuaciones podían explicar. Esa noche, en la cima de una montaña, Samuel cerró los ojos, permitiendo que el silencio lo envolviera. Había pasado semanas leyendo sobre la teoría sintérgica. Los textos de Jacobo Grinberg hablaban de un campo de energía universal que conectaba todas las cosas, una realidad más allá de los sentidos, accesible solo a través de la conciencia. Al principio, lo había considerado una idea fascinante pero improbable. Sin embargo, mientras meditaba esa noche, algo en su interior cambió. Por unos instantes, su cuerpo pareció desaparecer. No era un sueño ni una alucinación, sino una sensación vívida, como si su conciencia se hubiera expandido, conectándose con todo lo que lo rodeaba. Cuando abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había notado, y el aire parecía vibrar con una energía que lo atravesaba. Esta experiencia no fue una anomalía. Según la teoría sintérgica, el universo no es un lugar fragmentado, sino un campo de posibilidades interconectadas. La percepción humana no solo refleja esa realidad, la crea. Jacobo Grinberg propuso que el cerebro humano actúa como un filtro que organiza el infinito potencial del campo sintérgico en una experiencia coherente. Esto significa que lo que consideramos real es solo una interpretación. Por ejemplo, al mirar un árbol, no percibimos el árbol en su esencia, sino como nuestro cerebro organiza la información sensorial. Pero si pudiéramos trascender esos filtros, ¿qué veríamos? El campo sintérgico no es un concepto esotérico, sino una propuesta científica y espiritual que une disciplinas aparentemente opuestas. En este campo, el universo es un todo dinámico, un flujo constante de energía donde cada elemento está interconectado. La percepción humana es la herramienta que traduce ese flujo en la realidad que conocemos. Andrés, un neurocientífico convencido de la supremacía de los datos empíricos, cuestionaba todo lo relacionado con la espiritualidad. Sin embargo, en su búsqueda por entender los límites de la mente, conoció a Lila, una maestra espiritual con una perspectiva completamente distinta. ¿De verdad crees que el cerebro es capaz de crear la realidad?, preguntó Andrés. No es una creencia, Andrés, es una experiencia. El cerebro no crea por sí solo, interpreta el campo universal y lo convierte en lo que llama realidad. Lila sonrió con paciencia. Eso suena poético, pero no científico. ¿Y qué es la ciencia sino el intento de entender lo que no conocemos? Medir. Experimenta. Lo que encontrarás no puede medirse con números, pero será más real que cualquier dato. Este tipo de intercambios, entre el escepticismo y la apertura,
refleja la esencia de la teoría sintérgica, la unión de dos mundos que parecen opuestos pero que son complementarios. Para comenzar a explorar esta teoría, propongo un ejercicio sencillo. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar sin distracciones. 2. Observa un objeto cotidiano, como una vela o una planta. No lo analices, solo míralo como si fuera la primera vez. 3. Cierra los ojos e imagina que ese objeto no es estático, sino un cúmulo de energía en constante transformación. 4. Abre los ojos y observa cómo tu percepción cambia cuando lo miras con esta nueva perspectiva. Este ejercicio no es un simple juego mental, sino una puerta hacia la comprensión del campo sintérgico. Te invita a trascender los límites de tu percepción habitual y a explorar una realidad más profunda. La teoría sintérgica nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado. Si la percepción no es un espejo del mundo, sino un filtro que organiza la energía universal, entonces el universo que conocemos es solo una pequeña parte de lo que realmente existe. Este capítulo es solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. Un viaje que promete cambiar no solo lo que pensamos, sino quiénes somos. Capítulo 2. El cerebro como tejedor de la realidad. El cerebro humano, ese complejo órgano de aproximadamente 1,4 kilogramos, es mucho más que un conjunto de neuronas conectadas. Es el epicentro de nuestra experiencia, el laboratorio donde lo infinito se convierte en algo comprensible. Pero lo que Jacobo Brinberg propuso desafía incluso las explicaciones más avanzadas de la neurociencia. El cerebro no solo interpreta el mundo, sino que lo crea. La mañana en que Ana despertó después de una experiencia cercana a la muerte, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Había estado al borde de la muerte tras un accidente automovilístico. Durante los minutos en que su corazón dejó de latir, experimentó algo que desafió su comprensión de la realidad. No vio túneles ni luces, como suelen relatar quienes atraviesan situaciones similares. En cambio, sintió que su conciencia se expandía hasta abarcar todo lo que existía. Podía ver sin ojos y sentir sin cuerpo. Cuando los médicos la reanimaron, Ana no pudo explicar lo que había vivido. Pero más tarde, al leer sobre la teoría sintérgica, comenzó a encontrar respuestas. Según Brinberg, lo que experimentó no fue un fenómeno sobrenatural, sino una manifestación del campo sintérgico, ese vasto mar de información y energía que subyace a todo. El cerebro es el intermediario entre el campo sintérgico y nuestra percepción. Lo que conocemos como realidad no es más que una traducción de ese campo, organizada por nuestras estructuras neuronales. Pero esta traducción está limitada por nuestros sentidos y por los patrones que el cerebro ha aprendido a lo largo de nuestra evolución. Imagina que estás viendo una película. El proyector está detrás de ti, emitiendo luz a través de una película física que crea las imágenes en la pantalla. Según la teoría sintérgica, el cerebro actúa como ese proyector, transformando el flujo de información del campo universal en la película que conocemos como realidad. Sin embargo, el campo contiene mucho más de lo que podemos ver o imaginar. En un laboratorio de neurociencia, el Dr. Javier realizaba un experimento simple pero revelador. Colocó a un grupo de personas en un escáner cerebral mientras les mostraba una serie de imágenes, paisajes, rostros, figuras abstractas. En paralelo, otro grupo cerró los ojos y simplemente imaginó esas mismas imágenes. Los resultados fueron sorprendentes. Las áreas del cerebro que se activaban mientras las personas veían las imágenes reales eran prácticamente idénticas a las que se activaban cuando las imaginaban. Esto demuestra que, en muchos sentidos, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Para Brinberg, este hecho es fundamental. Si lo que imaginamos puede activar las mismas redes neuronales que lo que percibimos, entonces nuestra realidad interna tiene el poder de modelar el mundo externo. La percepción de la realidad no solo depende del cerebro, sino también de nuestras creencias y expectativas. Un ejemplo clásico es el de efecto placebo. Cuando una persona toma una pastilla de azúcar creyendo que es un medicamento, su cerebro produce cambios fisiológicos reales en el cuerpo, a menudo igual de efectivos que los medicamentos auténticos.
Esto refuerza la idea de que la mente tiene un papel activo en la construcción de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando cambiamos conscientemente nuestra percepción? ¿Es posible reconfigurar el mundo externo modificando nuestro estado interno? Según la teoría sintérgica, no solo es posible, sino que es el primer paso hacia una comprensión más profunda de la existencia. El lector puede explorar esta idea con el siguiente ejercicio. 1. Siéntate en un lugar tranquilo y observa un objeto pequeño, como una piedra o una flor. 2. Imagina que ese objeto no es sólido, sino un cúmulo de energía vibrante. 3. Cierra los ojos y visualiza cómo tu conciencia se conecta con la energía del objeto, como si ambos formaran parte de un mismo campo. 4. Abre los ojos y reflexiona sobre cómo ha cambiado tu percepción del objeto. Este sencillo ejercicio puede parecer básico, pero es una herramienta poderosa para empezar a observar el mundo de manera diferente, tal como lo propone la teoría sintérgica. El cerebro no es solo un órgano físico, sino una puerta hacia lo ilimitado. Si comprendemos que nuestra percepción no es un reflejo pasivo del mundo, sino una creación activa, podemos empezar a imaginar un universo mucho más vasto de lo que jamás creímos posible. Este es solo el inicio de una exploración que nos llevará a cuestionar no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. Capítulo 3. La conciencia y el campo universal. La conciencia es uno de los misterios más profundos del universo. ¿Qué es exactamente? ¿Es solo el resultado de impulsos eléctricos en el cerebro o es algo más? Para Jacobo Grinberg, la conciencia no solo es la llave para entender la experiencia humana, sino también la puerta de entrada al campo universal que conecta todas las cosas. El amanecer en el desierto era un espectáculo sublime. Gabriel, un biólogo apasionado por entender los límites de la mente humana, había decidido participar en un retiro de meditación por pura curiosidad científica. No esperaba encontrar respuestas, pero lo que experimentó esa mañana cambió su perspectiva para siempre. Mientras meditaba, siguiendo la guía del instructor, comenzó a sentir cómo su cuerpo se diluía. No era una sensación de pérdida, sino de expansión. Por primera vez en su vida, sintió que formaba parte del viento, de la arena, del calor del sol. Todo estaba conectado de una manera que su mente lógica no podía explicar. Cuando compartió su experiencia, el instructor simplemente sonrió y dijo: «Eso que viviste es el campo universal». Es la esencia de la teoría sintérgica, comprender que no somos seres separados, sino expresiones de una conciencia colectiva. La teoría sintérgica propone que este campo universal es un mar de energía e información que subyace a todo lo que existe. La conciencia individual no está aislada, es una extensión de este campo. Cuando percibimos algo, un paisaje, una emoción, una idea, en realidad estamos accediendo a una parte del campo que nuestro cerebro interpreta como realidad. Sin embargo, lo que percibimos es solo una pequeña fracción de lo que el campo contiene. Es como mirar el océano desde una ventana pequeña. Lo que vemos es real, pero no abarca toda la inmensidad. En su búsqueda por entender esta conexión, muchos han recurrido a métodos antiguos como la meditación, el yoga o incluso experiencias más intensas como los estados alterados de conciencia inducidos por plantas medicinales. Estas prácticas no son simples rituales místicos, son herramientas para sintonizar con el campo universal. Un ejemplo famoso es el trabajo del neurocientífico John Lilly, quien utilizó tanques de aislamiento sensorial para explorar la conciencia. Al privar al cuerpo de estímulos externos, los participantes podían experimentar un estado en el que la mente parecía desconectarse del mundo físico y conectar con algo más grande. Aunque Lilly no utilizó el término campo sintérgico, sus experiencias se alinean sorprendentemente con las ideas de Grinberg. Un diálogo ficticio entre una joven estudiante de filosofía, Clara, y un chamán indígena, Kau, ilustra esta conexión. Clara, si todo está conectado, ¿por qué no lo sentimos todo el tiempo? Kau, porque estás atrapada en tu propia percepción. El cerebro es como una ventana, deja pasar la luz, pero también bloquea lo que no puede entender. Clara, ¿y cómo se abre esa ventana? Kau, no se trata de abrirla, sino de limpiar el vidrio.
Medita, escucha, observa. El campo está ahí, pero solo lo percibirás cuando dejes de buscarlo como algo externo. El lector puede explorar esta conexión con un ejercicio práctico. 1. Encuentra un lugar en la naturaleza donde te sientas en calma. 2. Cierra los ojos y respira profundamente. 3. Imagina que tu cuerpo no termina en tu piel, sino que se expande como una energía que fluye hacia el entorno. 4. Permanece en ese estado durante unos minutos, sintiendo cómo te conectas con todo lo que te rodea. Este ejercicio no es solo una práctica de relajación, sino una forma de experimentar lo que Grinberg describió como la conciencia sintérgica, la sensación de unidad con el campo universal. La idea de un campo de conciencia puede parecer abstracta, pero cada vez más investigaciones científicas apuntan a su existencia. La física cuántica, con sus conceptos de entrelazamiento y superposición, ofrece una base teórica para entender cómo las partículas subatómicas pueden influenciarse mutuamente a través de distancias inimaginables. Es tan descabellado pensar que la conciencia humana también podría estar conectada de esta manera. La teoría sintérgica nos invita a mirar más allá de lo visible, a explorar el espacio donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Si la conciencia es, como sugiere Grinberg, el puente entre lo individual y lo universal, entonces entenderla no solo transforma nuestra percepción, sino nuestra esencia misma. Este capítulo deja una pregunta en el aire: si la conciencia es parte del campo universal, ¿qué implicaciones tiene esto para la forma en que vivimos, amamos y existimos? Las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Capítulo 4. El experimento de la percepción. La percepción no es un espejo de la realidad, sino una construcción activa de nuestra mente. Lo que vemos, oímos, tocamos e incluso sentimos es una interpretación que el cerebro elabora a partir de un campo infinito de información. La teoría sintérgica propone que la percepción es la llave para descifrar ese campo y acceder a un nivel de realidad mucho más profundo. Años antes de formular sus ideas más revolucionarias, Jacobo Grinberg realizó un experimento con un grupo de voluntarios. En una sala silenciosa, los participantes se sentaron frente a una simple lámpara que proyectaba luz sobre una pared blanca. Grinberg les pidió que cerraran los ojos y visualizaran en la pared figuras geométricas de su elección: círculos, triángulos, líneas. Luego, al abrir los ojos, les pidió que observaran la pared nuevamente. Lo sorprendente fue que muchos de ellos afirmaron ver destellos de las figuras que habían imaginado, como si su mente hubiese alterado de alguna forma lo que sus ojos captaban. Este fenómeno no era un truco visual, era una demostración de cómo la percepción puede moldearse por la intención y el foco de la conciencia. Grinberg concluyó que el cerebro no solo traduce la información externa, sino que también la modifica según las expectativas, creencias y estados emocionales. Esto implica que la realidad que percibimos no es fija, sino maleable. En su vida diaria, las personas asumen que lo que ven es real. Sin embargo, experimentos como el gorila invisible, realizado en 1999 por los psicólogos Daniel Simons y Christopher Chabris, han demostrado que el cerebro puede ignorar información crucial si no está enfocado en ella. Durante este experimento, los participantes veían un vídeo en el que dos equipos pasaban una pelota. Se les pedía contar los pases del equipo blanco, pero mientras lo hacían, un hombre disfrazado de gorila caminaba por la escena. Más de la mitad de los participantes no notaron al gorila. Este tipo de estudios refuerzan la idea de Grinberg: lo que creemos que es la realidad depende enteramente de nuestra atención y percepción. Si algo tan obvio como un gorila puede pasar desapercibido, ¿cuántas otras realidades se nos escapan porque no estamos atentos a ellas? Lucía, una artista visual, descubrió esta idea de manera personal mientras trabajaba en un mural abstracto. Mientras pintaba, sentía que las formas y colores no eran decisiones conscientes, sino algo que emergía de la pared misma. Esa noche, mientras leía un artículo sobre la teoría sintérgica, se dio cuenta de que su experiencia podía explicarse como una conexión con el campo universal. El arte, pensó, era una forma de percepción expandida. Al permitir que su mente consciente se apartara,
había accedido a algo más grande, algo que no solo era suyo, sino de todos. Para los lectores interesados en experimentar los límites de su percepción, aquí hay un ejercicio práctico. 1. Encuentra un objeto pequeño, como una taza o una flor. 2. Dedica unos minutos a observar cada detalle del objeto, su forma, textura, color, sombra. 3. Cierra los ojos e imagina que ese objeto está formado por millones de partículas de energía en movimiento. Visualiza cómo cambia y fluye en el tiempo. 4. Abre los ojos y observa el objeto nuevamente. Pregúntate si ahora lo percibes de manera diferente. Este ejercicio ayuda a entrenar la mente para percibir más allá de los límites habituales, permitiendo una conexión más directa con el campo sintérgico. Si la percepción puede moldearse, entonces nuestra realidad puede transformarse. Este principio no es solo una idea teórica, tiene implicaciones prácticas profundas. Las personas que logran modificar su percepción también cambian su experiencia del mundo. Esto es evidente en disciplinas como la meditación, donde los practicantes reportan una percepción más aguda y una conexión más profunda con su entorno. La percepción es la herramienta que nos permite interactuar con el campo universal. Si aprendemos a usarla de manera consciente, podemos descubrir que el universo no es un lugar estático, sino un lienzo infinito que podemos explorar y transformar. Al final de este capítulo, surge una pregunta que desafía todo lo que damos por sentado. ¿Qué tan real es nuestra realidad y qué podemos hacer para expandirla? La respuesta, como sugiere Grimberg, está en nuestras manos, o más bien, en nuestra mente. Capítulo 5. Estados alterados de conciencia. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha explorado estados alterados de conciencia para acceder a conocimientos que parecen fuera del alcance de la mente ordinaria. Visionarios, místicos y científicos han documentado experiencias extraordinarias que desafían la percepción común de la realidad. Según Jacobo Grimberg, estos estados no son anomalías, sino puertas hacia el campo sintérgico, el entramado universal que conecta a todas las cosas. El chamán Lakota, conocido como Águila Gris, hablaba del viaje al mundo del espíritu como algo natural, una habilidad innata que cualquiera podía desarrollar con el enfoque adecuado. Durante uno de sus rituales, Águila Gris guiaba a sus aprendices en una ceremonia de tambores y cantos. El ritmo constante provocaba en los participantes una desconexión gradual de su percepción habitual. Uno de ellos, Diego, un médico escéptico, decidió participar para entender mejor las experiencias de sus pacientes que hablaban de curas milagrosas. Lo que vivió lo dejó atónito. Mientras el sonido del tambor llenaba la habitación, Diego sintió como si flotara fuera de su cuerpo. La percepción del tiempo desapareció, y en su lugar llegó una sensación de unidad con todo. Cuando la ceremonia terminó, no pudo articular palabras para describir lo que había experimentado, pero entendió que lo que había vivido era tan real como cualquier fenómeno físico. Grimberg postuló que estos estados alterados de conciencia no son simples fantasías ni productos de un cerebro hiperactivo. Son manifestaciones de una conexión directa con el campo sintérgico. Durante estas experiencias, los filtros habituales del cerebro, aquellos que organizan y limitan la percepción, se relajan, permitiendo que la conciencia acceda a una realidad más profunda y expansiva. Las investigaciones modernas también apoyan esta idea. En los años 60, el psiquiatra Stanislav Grof exploró el uso de sustancias psicodélicas para inducir estados alterados de conciencia. Grof observó que sus pacientes reportaban sensaciones de unidad universal, visiones de geometría sagrada y una comprensión profunda de la vida y la muerte. Aunque estos estados eran provocados químicamente, Grof concluyó que las experiencias no eran alucinaciones, sino una conexión genuina con una dimensión más amplia de la realidad. No todos los estados alterados requieren sustancias o rituales. La meditación, el sueño lúcido y las prácticas de respiración profunda son caminos seguros y accesibles para explorar la conciencia. Por ejemplo, el monje tibetano Tenzin Wangyal enseña técnicas de meditación que permiten alcanzar estados de percepción no ordinaria, donde los practicantes describen sensaciones similares a las experiencias descritas por los místicos y los científicos. Un relato interesante es el de Carla, una joven arquitecta que practicaba sueños lúcidos desde la adolescencia.
Una noche, en medio de un sueño vívido, Carla se dio cuenta de que podía controlar su entorno, cambió el cielo a un color púrpura, voló sobre una ciudad iluminada y conversó con figuras que parecían saber más sobre ella que ella misma. Al despertar, sintió que lo vivido era más que un simple sueño. Grinberg habría sugerido que Carla, durante ese estado, había tocado el campo sintérgico, experimentando una realidad más plástica y flexible que la vigilia. El lector puede experimentar con un ejercicio sencillo para explorar estados alterados de conciencia. 1. Encuentra un lugar tranquilo y oscuro donde no te interrumpan. 2. Respira profundamente, inhalando durante 4 segundos, reteniendo el aire por 4 segundos y exhalando en 4 segundos, la respiración cuadrada. 3. Mientras respiras, visualiza un campo de energía que fluye a tu alrededor, conectándote con el espacio, las personas y las cosas más allá de tu entorno inmediato. 4. Si lo deseas, utiliza un sonido repetitivo, como un tambor suave o un mantra, para mantener tu enfoque. Este ejercicio puede inducir una sensación de relajación profunda y, con práctica, abrir la mente a percepciones más amplias. Los estados alterados de conciencia son como ventanas abiertas al vasto campo universal. A través de ellos, podemos ver que la realidad que damos por sentada es solo una de muchas posibles. Para Grinberg, estas experiencias no eran excepciones, sino una confirmación de que el universo es un tejido interconectado, accesible para quienes se atreven a explorar más allá de los límites de la mente racional. La pregunta que queda es, ¿qué hacemos con estas experiencias? ¿Son solo destellos de algo inalcanzable, o pueden integrarse en nuestra vida cotidiana para transformar la forma en que vivimos, pensamos y sentimos? Capítulo 6. Geometría sagrada y realidad sintérgica. La naturaleza está llena de patrones que se repiten, desde los pétalos de una flor hasta las estructuras de una galaxia. Esta simetría no es casualidad, es una expresión de las leyes fundamentales que rigen el universo. La teoría sintérgica sostiene que estos patrones, conocidos como geometría sagrada, son reflejos del campo universal. En ellos se manifiesta la esencia misma de la realidad, un tejido interconectado donde lo físico y lo energético convergen. Una noche, Sofía, una estudiante de matemáticas, observaba el girasol que crecía en el jardín de su casa. Su atención se detuvo en el centro de la flor, donde las semillas formaban espirales perfectas que parecían no tener principio ni fin. Recordó que su profesor le había enseñado que estas espirales seguían la secuencia de Fibonacci, una sucesión numérica que aparece en innumerables fenómenos naturales. Pero esa noche, algo en la disposición de las semillas le provocó una sensación distinta, como si mirara un mapa de algo más profundo. Cerró los ojos, y una idea la atravesó. ¿Podría ser que el universo entero se organizara de esta manera, siguiendo un diseño intrínseco, una armonía universal? La geometría sagrada ha sido reverenciada en muchas culturas a lo largo de la historia. Los antiguos egipcios construyeron las pirámides basándose en proporciones matemáticas que aún hoy desconciertan a los investigadores. En India, los mandalas representan un microcosmos del universo, diseñados para ayudar a la mente a sintonizar con lo eterno. En la cultura occidental, el Renacimiento trajo obras maestras como El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, una representación del cuerpo humano inscrito en un círculo y un cuadrado, demostrando cómo nuestra propia anatomía refleja esta geometría universal. Para Jacobo Grinberg, la relación entre la geometría sagrada y la teoría sintérgica es directa. Los patrones que vemos en la naturaleza son manifestaciones visibles del campo universal. Cuando el cerebro interpreta este campo, lo organiza en formas que tienen sentido para nosotros, y esas formas siguen principios matemáticos. La conexión entre la geometría y el campo sintérgico no es solo estética, también es funcional. En el siglo XX, la física cuántica descubrió que las partículas subatómicas no se comportan como objetos estáticos, sino como ondas que vibran en patrones específicos. Estos patrones tienen similitudes sorprendentes con los que encontramos en la geometría sagrada. Imagina que lanzas una piedra a un estanque. Las ondas que se forman no son aleatorias, sino que siguen un orden preciso. De manera similar, el campo sintérgico se organiza en patrones vibratorios que pueden percibirse como formas geométricas. Estos patrones,
aunque invisibles para el ojo humano, pueden influir en todo, desde la formación de galaxias hasta el desarrollo de nuestro ADN. En un taller de arte en Barcelona, un grupo de jóvenes creaba mandalas con arena de colores. Entre ellos estaba Daniel, un ingeniero que asistía por curiosidad más que por interés. A medida que trabajaba en su mandala, algo comenzó a cambiar en su percepción. Los colores, las formas y los movimientos repetitivos de sus manos parecían sincronizarse con su respiración y su mente. Al terminar, no pudo evitar sentir una profunda paz y una conexión inexplicable con todo a su alrededor. Cuando Daniel leyó más tarde sobre la teoría sintérgica, comprendió que el diseño de su mandala no era solo una expresión artística. Era una forma de sintonizarse con los patrones del campo universal. En ese momento de creación, su cerebro había trascendido los límites habituales de la percepción, accediendo a un nivel más profundo de realidad. Para quienes deseen explorar esta conexión, aquí hay un ejercicio práctico. 1. Dibuja un círculo grande en un papel. 2. Dentro del círculo, traza formas geométricas simples, triángulos, cuadrados, espirales. No pienses demasiado, deja que fluya. 3. Mientras dibujas, concéntrate en tu respiración. Imagina que cada línea es un puente entre tu mente y el campo universal. 4. Al terminar, observa el diseño. Reflexiona sobre cómo te hace sentir y qué patrones emergen. Este ejercicio no solo es una práctica creativa, sino también una forma de alinear tu mente con las estructuras fundamentales del universo. La geometría sagrada es más que números y formas, es el lenguaje oculto de la realidad. Al comprenderla, no solo aprendemos sobre el mundo que nos rodea, sino también sobre nosotros mismos. Según Greenberg, cada patrón que vemos en la naturaleza es una pista de cómo funciona el campo sintérgico. Este capítulo nos deja con una verdad profunda: la belleza y la simetría que encontramos en el universo no son coincidencias. Son reflejos de un orden mayor, un diseño que conecta todo lo que existe. Al observar estos patrones, nos conectamos con esa red invisible y descubrimos que nosotros también somos parte de esa armonía universal. Capítulo 7. La ciencia detrás de lo invisible. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad parecían hablar lenguajes distintos, cada una explorando aspectos del universo desde perspectivas irreconciliables. Sin embargo, en las últimas décadas, las fronteras entre ambas han comenzado a desdibujarse. La física cuántica, la neurociencia y la holografía han abierto puertas que validan conceptos que antes pertenecían exclusivamente al dominio de los místicos. La teoría sintérgica se encuentra precisamente en ese punto de convergencia, proponiendo que la realidad que experimentamos no es más que una interpretación de un campo universal mucho más amplio. En 1982, un experimento revolucionario realizado por el físico Alain Aspect demostró que dos partículas subatómicas, separadas por grandes distancias, podían influirse instantáneamente la una a la otra. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, sugirió que las partículas no son entidades individuales, sino partes de un sistema interconectado. Lo que ocurre en una, afecta a la otra, sin importar la distancia que las separe. Jacobo Greenberg vio en este descubrimiento una prueba indirecta de la existencia del campo sintérgico. Si las partículas pueden comunicarse más allá del espacio y el tiempo, ¿por qué no podría haber un campo subyacente que conecte a todos los seres humanos, en última instancia, a todo el universo? Uno de los conceptos más fascinantes que apoya esta idea es el de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada a partir de la interacción de rayos láser. Lo notable de un holograma es que cada pequeña parte contiene la información completa del todo. Si cortas un holograma en pedazos, cada fragmento seguirá mostrando la imagen completa, aunque con menos claridad. David Bohm, un físico cuántico contemporáneo de Greenberg, propuso que el universo funciona como un holograma. Según Bohm, lo que percibimos como la realidad es solo una proyección de un orden más profundo, un todo indivisible que contiene toda la información del cosmos. Esta visión resuena profundamente con la teoría sintérgica, que también postula que el universo es un campo de energía e información del cual nuestras mentes extraen fragmentos para construir la experiencia de la realidad.
En un laboratorio de neurociencia, la doctora Elena Serrano estaba estudiando cómo el cerebro humano procesa estímulos externos. Durante uno de sus experimentos, pidió a un grupo de voluntarios que observaran una imagen abstracta mientras sus cerebros eran monitoreados con resonancia magnética funcional. A medida que los participantes observaban la imagen, su actividad cerebral mostró patrones únicos. Pero lo sorprendente fue que esos patrones cambiaron significativamente cuando se les pidió imaginar la misma imagen con los ojos cerrados. La conclusión de la doctora Serrano fue que el cerebro no solo procesa la realidad externa, sino que también la reconstruye internamente en un acto constante de creación. Esto coincide con la idea de Greenberg: la percepción no es pasiva, sino una interacción activa con el campo sintérgico. Para explorar esta intersección entre ciencia y percepción, el lector puede realizar un ejercicio basado en los principios de la holografía mental. Uno cierra los ojos y visualiza un objeto simple, como una manzana. Trata de imaginar no solo su forma, sino también su textura, su color y su peso. 2. Ahora imagina que esa manzana no está en tus manos, sino en el centro de una habitación oscura. 3. Visualiza cómo la manzana comienza a proyectarse en todas las direcciones, como si emitiera luz. 4. Reflexiona sobre cómo cambia tu percepción del objeto al transformarlo en un campo de energía. Este ejercicio no solo estimula la imaginación, sino que también entrena la mente para percibir el mundo como un todo dinámico y conectado, en lugar de algo fijo y estático. La ciencia detrás de la teoría sintérgica no intenta reemplazar las explicaciones tradicionales, sino complementarlas. Al observar el universo como un holograma y entender el entrelazamiento cuántico, comenzamos a ver que la separación es una ilusión. Cada pensamiento, cada acción, cada experiencia está intrínsecamente conectada a un todo mayor. La pregunta que surge es inevitable: si somos parte de este tejido universal, ¿qué papel jugamos en su creación y transformación? Este capítulo nos deja con esa inquietud, mientras nos preparamos para adentrarnos en las experiencias humanas que ilustran cómo esta conexión se manifiesta en la vida cotidiana. Capítulo 8. Relatos de conexión universal. A lo largo de la historia, innumerables relatos personales han descrito momentos de conexión profunda con algo más grande que el individuo. Estas experiencias, conocidas como estados de unidad o iluminación, son mucho más que encuentros aislados. Según la teoría sintérgica, son manifestaciones tangibles de la conexión humana con el campo universal. Era una tarde gris en Nueva Delhi cuando Arti, una joven profesora, decidió visitar el templo de Loto. Sentía que su vida carecía de propósito, atrapada en la rutina. Mientras se sentaba en el centro del templo, rodeada por el silencio, comenzó a meditar. Cerró los ojos y dejó que su respiración guiara su mente. De repente, sintió como si el espacio a su alrededor se expandiera. Ya no era solo ella en el templo, era parte de cada ladrillo, de cada sombra, de cada pensamiento que cruzaba por las mentes de los otros presentes. Arti no podía explicarlo con palabras, pero en ese momento supo que no estaba separada del mundo, sino intrínsecamente conectada a él. Los relatos de conexión universal no son exclusivos de místicos o meditadores avanzados. Muchas personas han tenido experiencias similares en momentos inesperados. Durante un amanecer en la montaña, al escuchar una pieza musical conmovedora o incluso en situaciones extremas como el nacimiento de un hijo. Greenberg sugirió que estos momentos no son casualidades ni fenómenos aislados, sino el resultado de una apertura temporal de los filtros que normalmente limitan nuestra percepción. En esas breves ventanas, accedemos a una realidad más amplia, una que siempre está presente pero que rara vez notamos. Miguel, un trabajador social en un pequeño pueblo de México, compartió su experiencia después de un terremoto. Mientras ayudaba a rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros, sintió algo extraño, una certeza absoluta de que todo estaba conectado. Miguel describió cómo cada acción suya parecía influir en los demás de manera inmediata y cómo podía sentir el sufrimiento y la esperanza de quienes lo rodeaban como si fueran suyos. Al hablar con un amigo sobre lo sucedido, este le recomendó leer sobre la teoría sintérgica. Para Miguel, fue una revelación.
comprendió que lo que había experimentado no era solo estrés o empatía extrema, sino un acceso directo al campo sintérgico en un momento de crisis. En un estudio reciente sobre experiencias de flujo, aquellos momentos en los que las personas están completamente absortas en una actividad, los investigadores encontraron que las descripciones de los participantes a menudo incluían una sensación de pérdida del ego. Los artistas hablaban de ser uno con la pintura, los atletas, de sentir que el mundo desaparecía, y los músicos, de convertirse en la música misma. Estos estados, según Grimberg, no son solo experiencias psicológicas, sino ejemplos de cómo la conciencia se conecta temporalmente con el campo universal. En esos momentos, las barreras entre el yo y el todo se disuelven, permitiendo que la percepción abarque mucho más de lo que normalmente es posible. Para experimentar una conexión con el campo universal, el lector puede probar este ejercicio. 1. Busca un espacio natural donde puedas estar solo, como un parque o una playa. 2. Siéntate o acuéstate cómodamente y cierra los ojos. 3. Mientras respiras profundamente, enfoca tu atención en un sonido específico del entorno, como el viento o el canto de los pájaros. 4. Imagina que ese sonido no está fuera de ti, sino que es parte de ti. Permite que se mezcle con tu respiración y tu latido. Este ejercicio simple puede ayudar a disolver la sensación de separación y abrir una puerta hacia una experiencia de unidad. Los relatos de conexión universal son una muestra de que el campo sintérgico no es solo una idea teórica, sino algo que podemos sentir y experimentar. Cada historia es una invitación a explorar nuestra relación con el todo y a reconocer que, en última instancia, no estamos aislados. La conexión con el campo universal no es algo reservado para unos pocos, es un derecho inherente a la condición humana. Este capítulo nos recuerda que, aunque a menudo nos sentimos solos, somos parte de un tejido vibrante e infinito que une a todos los seres y a todo lo que existe. Capítulo 9. Más allá del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, esos pilares fundamentales de nuestra percepción, no son lo que parecen. La física moderna y la teoría sintérgica coinciden en un punto revolucionario. Tiempo y espacio no son entidades absolutas, sino constructos flexibles moldeados por la percepción humana. Lo que entendemos como realidad cotidiana es una interpretación limitada de un campo universal donde las distancias y las secuencias lineales no tienen la misma relevancia. En 1905, Albert Einstein introdujo su teoría de la relatividad, que desafiaba la noción clásica de un tiempo absoluto. Según Einstein, el tiempo es relativo, se expande o contrae dependiendo de la velocidad a la que se mueve un observador. Décadas después, la mecánica cuántica reveló un universo aún más extraño, donde partículas podían estar en dos lugares a la vez y comunicarse instantáneamente, como si el espacio entre ellas no existiera. Jacobo Grimberg llevó estas ideas a otro nivel, afirmando que el campo sintérgico trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Para él, estos no son más que proyecciones del cerebro humano, herramientas útiles para organizar nuestra experiencia, pero no reflejos de la verdadera naturaleza del universo. Una noche, durante una sesión de meditación grupal en Cusco, Perú, Elena experimentó algo que desafió su comprensión del tiempo. Mientras seguía las instrucciones de la guía, comenzó a sentir que su respiración se sincronizaba con un ritmo desconocido, más antiguo que las montañas que la rodeaban. De repente, imágenes de personas vestidas con atuendos sintaicos llenaron su mente. No eran recuerdos propios, pero tampoco parecían sueños. Elena se vio trabajando en una construcción monumental, cargando piedras junto a otros trabajadores bajo un cielo despejado. La experiencia duró unos minutos, pero al salir de la meditación, sintió que había estado en otro tiempo y lugar. Cuando compartió lo ocurrido, la guía le explicó que no había viajado al pasado, más bien, había accedido a una capa del campo sintérgico donde el tiempo no era lineal. La idea de que el tiempo es una ilusión no es nueva en las tradiciones espirituales. En el hinduismo, el concepto de Maya describe el mundo como una ilusión donde el tiempo y el espacio son herramientas de la mente. En el budismo, se enseña que el presente es lo único real, mientras que el pasado y el futuro son construcciones mentales. Desde la perspectiva de la teoría sintérgica,
el cerebro humano organiza el flujo continuo del campo universal en un formato que podemos entender: un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, cuando alteramos nuestra percepción, como sucede en estados meditativos o experiencias trascendentales, podemos trascender esta organización y percibir el tiempo como un todo simultáneo. En el laboratorio de investigación avanzada del Dr. Amir Patel, se realizó un experimento fascinante. A los participantes se les mostraron dos imágenes intercaladas en una fracción de segundo. La primera era una fotografía de su infancia, y la segunda, un paisaje futurista. Aunque las imágenes parpadeaban tan rápido que no podían ser procesadas conscientemente, muchos participantes reportaron sensaciones de haber viajado en el tiempo, describiendo detalles específicos de su niñez o imaginando eventos futuros. Este experimento demostró que el cerebro no procesa el tiempo de manera estrictamente lineal. Bajo ciertas condiciones, puede entrelazar diferentes momentos en una sola experiencia, como si el tiempo no existiera como una secuencia, sino como un campo unificado. El lector puede explorar este concepto a través de un ejercicio de percepción temporal. 1. Encuentra un lugar tranquilo y establece una intención clara: explorar un recuerdo significativo. 2. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza el recuerdo como si estuviera sucediendo ahora mismo, concentrándote en los detalles, sonidos, colores, sensaciones físicas. 3. Imagina que ese momento no está atrás en el tiempo, sino que existe junto a este presente. Reflexiona sobre cómo esta perspectiva cambia tu relación con el pasado. Este ejercicio ayuda a entrenar la mente para percibir el tiempo no como una línea, sino como una serie de momentos simultáneos. La posibilidad de trascender el tiempo y el espacio tiene implicaciones profundas. Si nuestras mentes pueden moverse libremente por estas dimensiones en ciertos estados, entonces los límites que percibimos en la vida cotidiana son autoimpuestos. Grinberg sugirió que el acceso consciente al campo sintérgico puede permitirnos explorar no solo otros momentos en el tiempo, sino también dimensiones más amplias de la existencia. Este capítulo nos deja con una invitación: si el tiempo y el espacio son maleables, ¿cómo podemos usar esta comprensión para redescubrir quiénes somos y reimaginar nuestra realidad? La respuesta está, como siempre, en nuestra percepción. Capítulo 10. Aplicaciones prácticas y la transformación personal. La teoría sintérgica no es solo una herramienta conceptual para entender la realidad, es una guía para transformarla. Si la percepción construye el mundo que habitamos, entonces al cambiar nuestra forma de percibir, podemos alterar nuestra experiencia de vida. Este capítulo explora cómo integrar los principios sintérgicos en el día a día, utilizando nuestra conexión con el campo universal para lograr una mayor conciencia, bienestar y propósito. Laura tenía un trabajo estable, una familia amorosa y una rutina que muchos considerarían ideal. Sin embargo, sentía un vacío inexplicable, como si algo esencial estuviera ausente de su vida. Después de leer un libro sobre la teoría sintérgica, decidió poner en práctica un ejercicio sugerido: meditar todas las noches visualizando cómo su conciencia se conectaba con las personas que amaba, con su entorno y, finalmente, con el universo entero. A las pocas semanas, Laura comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Sus conversaciones con su familia eran más profundas. Se sentía más conectada con la naturaleza durante sus caminatas, y la ansiedad que a menudo la acompañaba desapareció casi por completo. Comprendió que su vacío no provenía de algo externo, sino de una desconexión interna con el campo universal que la rodeaba. La transformación personal a través de la teoría sintérgica comienza con un cambio en la forma en que percibimos el mundo. Esto no implica negar la realidad cotidiana, sino aprender a verla desde una perspectiva más amplia, entendiendo que somos parte de un tejido infinito de energía e información. Para aplicar estos principios en la vida diaria, es esencial desarrollar hábitos que expandan la percepción. Aquí se presentan 3 prácticas fundamentales. 1. Meditación sintérgica. Este tipo de meditación busca entrenar la mente para percibir la unidad entre el yo y el universo. Un ejercicio básico consiste en visualizarse como una gota de agua que se disuelve en un océano, sintiendo cómo se pierde la sensación de separación. 2. Observación consciente.
Dedica tiempo a observar tu entorno con atención plena, buscando patrones, colores y texturas que antes no notabas. Este ejercicio no solo mejora la percepción sensorial, sino que también ayuda a reconocer las conexiones entre todos los elementos de tu entorno. 3. Reconexión intencional. Antes de tomar una decisión importante o enfrentar un desafío, cierra los ojos y visualiza cómo tu conciencia se conecta con el campo universal. Pide claridad o guía y observa cómo tu intuición responde. Las aplicaciones prácticas de la teoría sintérgica también tienen implicaciones en áreas como la creatividad, la salud y las relaciones interpersonales. En la creatividad, muchos artistas y escritores han descrito momentos de inspiración divina, donde las ideas parecían venir de un lugar más allá de su propia mente. Según Greenberg, esto sucede cuando la conciencia se conecta con el campo universal, permitiendo que fluyan ideas y conceptos que normalmente estarían fuera de nuestro alcance. Practicar la apertura a este campo puede ser una herramienta poderosa para cualquier persona que busque desbloquear su potencial creativo. En la salud, estudios sobre el efecto placebo y la neuroplasticidad demuestran que la mente tiene un impacto directo en el cuerpo. Al entrenar nuestra percepción para conectarnos con el campo sintérgico, podemos influir positivamente en nuestra salud física y mental, promoviendo la sanación y el equilibrio interno. En las relaciones, al comprender que todos estamos conectados, las interacciones con los demás se transforman. Las diferencias y conflictos se ven bajo una nueva luz, y surge una empatía profunda que facilita el entendimiento y la cooperación. Durante una charla con estudiantes universitarios, un maestro espiritual les dijo: «La realidad es como una habitación oscura iluminada por una pequeña lámpara. Lo que percibes como un real es solo aquello que la luz alcanza a mostrarte. Pero si te atreves a apagar esa lámpara y abrir las ventanas, descubrirás que hay un mundo entero esperándote afuera». Esta metáfora resume el potencial transformador de la teoría sintérgica. Apagar la lámpara no significa rechazar lo que conocemos, sino abrirnos a lo desconocido, confiando en que el campo universal contiene respuestas que van más allá de nuestra comprensión actual. El lector puede explorar una aplicación directa de estos conceptos con este ejercicio final. 1. Escribe en un papel una pregunta importante que tengas sobre tu vida o un problema que necesites resolver. 2. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente, imaginando cómo tu conciencia se expande hacia el campo universal. 3. Mantén la pregunta en tu mente sin tratar de resolverla conscientemente. En lugar de eso, permite que surjan imágenes, pensamientos o sensaciones. 4. Abre los ojos y escribe lo que percibiste. Reflexiona sobre cómo esas percepciones pueden guiarte. La teoría sintérgica no solo nos invita a entender la realidad de manera diferente, sino a vivirla de manera más plena. Al conectar nuestra percepción con el campo universal, descubrimos que el mundo no es un lugar fijo, sino un proceso dinámico que podemos moldear con nuestras intenciones y acciones. Este último capítulo no es un final, sino un comienzo. La invitación queda abierta: explora, experimenta y transforma. Porque, al final, somos tanto los creadores como los habitantes de este maravilloso tejido sintérgico llamado realidad.